Universidad Nacional de Loja. Todo el tiempo en ese viaje radial. En otras noticias, Hubo un tiempo en que de la UNL solo se escuchaban malas noticias. ¿De verdad, abuelito? Hoy somos top. ¿Top? ¿Y eso qué es? Que estamos entre las 5 mejores U públicas del país según varios rankings internacionales. ¿Rankings internacionales? Sí, Times Higher Education mide calidad académica. Webometrics mide qué tanto impacto tiene la U en el mundo digital. Y UI Green Metric su compromiso con la sostenibilidad. Siempre supe que la UNL estaba para cosas grandes. No es un logro aislado, es el camino que continuamos transformando. Ser UNL es top. En estas vacaciones, llévanos a todas partes. Escúchanos en www.unl.edu.es y en radio.garden. Somos UNL Radio, la radio de la Universidad Nacional de Loja. Públicamente, un espacio de la carrera de Administración Pública. Para acompañarte en este fascinante viaje a través de las ideas, teorías y prácticas que dan forma a nuestras sociedades. Iniciamos este espacio donde generamos diálogos profundos, explorando temas que van desde la política local hasta las dinámicas globales. Públicamente. Prepárate para escuchar análisis actuales, debates apasionantes y, por supuesto, las historias detrás de las decisiones que impactan nuestras vidas. Bienvenido a Públicamente. Muy buenas tardes, qué placer poder compartir con cada uno de ustedes. Estamos en el podcast de la carrera de Administración Pública, Públicamente, el programa del día de hoy, 24 de febrero del año 2026. Quiero enviar un caluroso saludo para todos nuestros estudiantes de la carrera de Administración Pública, para nuestros compañeros docentes, un saludo también especial para el coordinador de nuestra carrera, el ingeniero Jimmy Jumbo, y comentarles que como siempre es característica de nuestro podcast dirigido por docentes de nuestra querida carrera, siempre tenemos invitados especiales. Así que lo habíamos estado anunciando, se creó una expectativa bastante amplia, positiva, de parte de tanto los señores docentes, los compañeros docentes, también de nuestros estudiantes, por el invitado que tenemos el día de hoy, un especialista de más alto nivel y sobre todo el tema que vamos a tratar el día de hoy. Quiero dar la bienvenida al doctor Diógrafo Chamba Villavicencio, cual es abogado, docente titular y doctor PhD en Derecho Internacional de la Universidad Nacional de Loja. Es catedrático también, investigador con una amplia trayectoria en instituciones públicas relacionado con el tema minero. Les comentamos nuevamente que estamos a través de 98.5 UNL Radio. Así que quiero de la manera más cordial dar la bienvenida al doctor Diógrafo. Bienvenido a Públicamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer estar acá en calidad de invitado como docente de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Dar la posibilidad de aportar en un tema tan sensible como es la minería ilegal y, por supuesto, con la experiencia en los diferentes ministerios o carteras de Estado que han estado a cargo de la minería, poder aportar con un poco la experiencia y el conocimiento de este fenómeno que es muy lamentable para el país. Muchas gracias, nuevamente agradecemos por su visita y sobre todo este amplio conocimiento y trayectoria que tiene el doctor Diógrafo Chamba. Les volvemos a recordar, es un especialista en gestión de la minería y el medio ambiente y también docente de nuestra alma mater de la Universidad Nacional de Loja. La minería ilegal, que es lo que vamos a tratar como tema principal, mi estimado doctor Diógrafo, constituye actualmente uno de los principales desafíos quizás para la gestión pública en el Ecuador, debido a su impacto en el ordenamiento territorial, debido al tema de seguridad, debido a las repercusiones que también tienen en el ambiente, debido a las repercusiones, sean estas positivas o negativas, en la parte económica y en las finanzas del Estado. Así que quisiéramos arrancar la temática, lo estábamos conversando tras micrófonos con el doctor, y queríamos primero ir de lo macro a lo micro. Quisiéramos conversar qué es lo que actualmente está sucediendo en nuestro país con su amplia trayectoria. Si revisamos la Carta Magna, si revisamos la ley específica, ¿cuál sería su punto de vista? ¿Considera que nuestro país efectivamente está aperturado hacia la minería? Y sobre todo lo que lo conversábamos tras micrófonos. Quisiera que usted nos pueda hacer una explicación lo más didáctica posible para nuestra querida
ciudadanía, nuestros seguidores, que están a través del fanpage de Públicamente, sobre dos términos que lo conversábamos, el tema de la minería específicamente y quizás el tema de la minería ilegal, que se está tergiversando, se está confundiendo y quizás está generando algún rechazo de parte de la ciudadanía. Lo escuchamos, mi estimado doctor. Gracias, la pregunta muy interesante y efectivamente voy a tratar de ser lo más claro y didácticamente posible. Bueno, entender que la minería en el Ecuador se puede realizar únicamente de una manera técnica, de una manera legal. Sin embargo, lo que vemos que está ocurriendo en los últimos años en el Ecuador es que se ha desarrollado ampliamente la minería ilegal. ¿Qué es la minería ilegal? La minería ilegal es un fenómeno que lamentablemente incurre en graves impactos ambientales, económicos, sociales e inclusive de seguridad nacional. ¿Qué es la minería ilegal? No es más que la extracción, la explotación, también el beneficio y obviamente la comercialización de minerales, principalmente del mineral oro, sin el cumplimiento de requisitos legales y ambientales que exige la ley de minería, provocando obviamente destrucción de ecosistemas y la pérdida de ingresos al Estado y obviamente de la mano la proliferación de delitos conexos como lavado de dinero, secuestro de personas, etcétera, etcétera. Mire, que quizás esta falla de información o quizás el desinterés de muchos, sobre todo la ciudadanía en general, de poder acudir o de poder investigar más allá de lo que en realidad constituyen conceptos que deberíamos manejarlo. Ahora, la pregunta es, sabiendo que en estos últimos años, de acuerdo, estábamos revisando estadísticas del ministerio y lo que hemos encontrado justamente en portales oficiales, estamos viendo que hay un continuo crecimiento del tema de minería ilegal. Lo conversábamos hace un momento, pero quisiéramos conocer sobre todo temas y también estadística. Estimado doctor, ¿a qué atribuye usted que sea la principal razón para la que en estos últimos años haya un incremento de la minería ilegal como tal? Gracias por la pregunta. Considero que hay varias aristas. Como abogado, comenzaré obviamente analizando la primera y posiblemente la más importante, que es el marco legal. El Ecuador tiene una nueva constitución desde el 20 de octubre del año 2008. Esta constitución da un giro de 180 grados respecto de la propiedad de los recursos minerales hacia el Estado. El Estado tiene la propiedad de los recursos naturales no renovables, entendiendo como recursos naturales no renovables los minerales y entre los minerales, los metálicos, los no metálicos, los materiales de construcción y también otra rama de los minerales de los recursos no renovables están los hidrocarburos, ¿verdad? El gas, el petróleo. Pero regresemos al tema de la propiedad por parte del Estado, que en el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador ya establece que el Estado es el propietario de los recursos naturales no renovables de manera imprescriptible, inalienable e irrenunciable. Es decir, absolutamente todo lo que está en el subsuelo le pertenece al Estado. También es una constitución que de alguna manera, por primera vez en la historia de la humanidad, le otorga derechos a la naturaleza, es decir, le da una categoría de protección mayor y creo que esto está bien porque es el lugar donde vivimos y tenemos que cuidarlo. Sin embargo, de alguna manera, esta protección a la naturaleza va de la mano con la propiedad de los minerales y se restringe la posibilidad de que los ecuatorianos o personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras puedan hacer una explotación legal de los recursos minerales. Tenemos, si bajamos un poco de nivel de la Constitución, vamos a la ley de minería, vemos que la ley de minería permite de manera excepcional la explotación de los recursos naturales no renovables o minerales y permite que el Estado, cuando considere de interés nacional, pueda otorgar concesiones mineras a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para que hagan la explotación minera. Es decir, la ley de minería actual data de el 30 de enero del año 2009. Es decir, ya tiene algunos años.
Es la primera ley que se expidió después de que entró en vigencia la actual Constitución, es decir, es totalmente sintonizada con la actual Constitución, es decir, va de la mano con la Constitución. Pero vemos que justamente desde que entra en vigencia la Constitución y sobre todo la ley, cuando se pone tan difícil la obtención de concesiones mineras de forma legal, vemos que lamentablemente comienza a crecer la minería ilegal. No digo que sea toda la arista que voy a desarrollar en esta conversación, pero es una arista que vale la pena analizarla. Es decir, mientras mayor restricción existe en los ciudadanos, en las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, y sobre todo en las nacionales, para hacer minería legal, se han ido por la minería ilegal. Y podemos verlo en estadísticas. Es decir, la minería no comienza en el año 2009 en el Ecuador, tiene ya trayectoria de larga data. Claro. Y vemos que eventos de minería ilegal, como los que hemos visto en los últimos años, pues lamentablemente coinciden con la expedición de la actual Constitución y de la nueva ley de minería. También, inclusive, vemos que en el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 260 y en el 261, se tipifica como delito la actividad ilícita de recursos mineros, porque de alguna manera se está explotando, se está extrayendo, se está transportando, se está comercializando, o inclusive aquellas personas que almacenen recursos mineros sin la debida autorización, se considera un delito. Penas que van desde los 5 a los 7 años y si hay temas ambientales, delitos ambientales conexos, esta pena podría subirse hasta 10 años. Lo propio pasa con el artículo 57 de la Ley de Minería, que establece a la actividad minera sin la obtención de los recursos y los permisos legales como una actividad minera ilegal, permitiendo a través de la propia Ley de Minería en las reformas que se introdujeron en el año 2013, de que la Agencia de Regulación y Control Minero podría inclusive eliminar la maquinaria que es utilizada o inmovilizarla o detenerla. Hay noticias de prensa que inclusive dan evidencia de que han colocado dinamitas en las maquinarias que han sido utilizadas para minería ilegal para poder de alguna manera detener el avance de la minería ilegal, porque imaginémonos que una máquina está en una parte de la selva ecuatoriana donde es imposible sacar esa máquina, pues por lo menos hay que dejarla inmovilizando. Entonces, vemos que hay un contexto de carácter normativo que de alguna manera, al no permitir que las personas obtengan concesiones mineras como era con la ley de minería anterior, con la ley 129, que fue expedida en 1991 y que estuvo vigente hasta antes de que entre esta ley, pues era de alguna manera fácil obtener concesiones para poder hacer actividad minera legal. La segunda arista es el precio del oro. Recordemos que es uno de los minerales que ha tenido una alza, pero increíblemente inesperada, por decirlo de alguna manera, en los precios internacionales del oro. En las últimas semanas, los precios de una onza de oro están por los $5,000. Es decir, es un precio que realmente llama la atención y motiva muchísimo a la minería ilegal. La tercera arista es que el Ecuador tiene oro. No se podría hacer minería si no hay oro. Claro, no hay el material principal, ¿no? Y hay oro realmente en todo el territorio nacional. En algunas provincias más, en otras provincias menos, en algunas provincias con mayor facilidades de acceso, en otras con mayores dificultades como Esmeraldas, por ejemplo. Pero en otras, como el Napo, donde prácticamente hay ingresos directo a los ríos, de los lechos de los ríos, donde se explota el oro, vemos que las facilidades en el acceso, ¿verdad?, y la facilidad en la recuperación del oro es lo que también ha motivado que el Ecuador se vuelva, lamentablemente, una zona franja de la minería ilegal. Sumado a esto, lo que habíamos dicho, los elementos conexos, que son los grupos de delincuencia organizada que prácticamente han hecho de la minería ilegal
un blanco perfecto, no solamente para lavar dinero, sino también, obviamente, para obtener recursos, creo que a la par que el secuestro y la extorsión. Doctor Diótrafo, escuchando justamente su explicación sobre las aristas, primero nos están enviando muchos mensajes a través del fanpage de UNL Radio. Primero nos están felicitando por el invitado, nos están felicitando por el tema y nos estaban planteando algunas incógnitas, algunas preguntas puntualmente. Quisiera considerar una de las que nos están realizando. Nos preguntan si es que la ley justamente que se aprobó ha causado que sea más restrictivo que puedan dedicarse a la minería legal. Básicamente, ¿cuáles son estas restricciones o por qué es tan difícil que se puedan las personas naturales o jurídicas dedicarse a realizar la minería legal? Hay demasiados requisitos, mucha burocracia, etcétera, etcétera. ¿Serían esas las razones? ¿Cuáles serían? Y por eso seguramente se han volcado hacia la minería ilegal. Bueno, la ley de minería vigente tiene una disposición que faculta al ministerio sectorial, que podría ser en este caso el Ministerio de Ambiente y de Energía, que es el ministerio que en este momento se fusionó el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas, y este momento se denomina Ministerio de Ambiente y Energía. Le faculta a este ministerio a otorgar concesiones solamente de manera excepcional. Es decir, la normalidad es no otorgar concesiones. Y de manera excepcional se puede otorgar concesiones mineras siempre y cuando sea declarado el interés nacional. Es decir, que habría que haber tendría que coincidir con una declaratoria de interés nacional para que se otorguen concesiones mineras. Les había comentado hace breves minutos que si miramos el catastro minero, desde el año 2009, desde que se expide esta ley, se mantiene prácticamente tal cual. Es decir, no se han otorgado nuevas concesiones. Las únicas nuevas concesiones que se otorgaron fue en el año 2016. 220 nuevas concesiones. Cuando se abrió el catastro, se realizó un concurso abierto, público, ¿verdad? Una subasta, el Estado subastó nuevas concesiones mineras y empresas internacionales y nacionales, pues concursaron y 220 nuevas concesiones para minerales metálicos las otorgó el Estado. Pero esto fue a finales de ese gobierno. Inmediatamente el nuevo gobierno, el gobierno del señor Lenín Moreno, dispuso que se anulen esas concesiones. Es decir, no tenemos una política de Estado. Los presidentes consideran que es una política de gobierno y no es así. Debería haber una política de Estado que en base a los intereses nacionales, el Ecuador debe hacer un examen de sus recursos. Si bien desde los años 60 el Ecuador económicamente se ha apoyado en la extracción del petróleo, debemos ser realistas. Estamos de salida con el petróleo. Cada vez el Ecuador explota petróleo, pero tiene sanciones por lo pesado de su crudo. Es decir, no tiene el mismo precio que el petróleo de otros países. Es decir, estamos despidiéndonos del petróleo. Pero la naturaleza nos bendice colocándonos no solamente petróleo en el territorio nacional, sino recursos minerales, entre ellos obviamente el oro, pero no solamente el oro. Hay plata, hay cobre, hay muchos minerales. Inclusive estaba leyendo un reporte nuevo emitido por el Instituto de Investigaciones Geológicas del Ecuador, que posiblemente se puedan dar concesiones para la exploración de los famosos, las tierras raras o los minerales raros, por los cuales, pues ustedes saben que Rusia está apoyando a Ucrania para que a cambio de esto se le permita la explotación de los minerales raros en Ucrania. Es decir, el Ecuador tiene una inmensa posibilidad en el tema minero que haciéndolo bien, entendiendo bien, asesorándose bien respecto de la potencia que significaría económicamente hablando para el Ecuador de una explotación minera técnica, legal, ambientalmente sustentable, socialmente responsable, podría ser una excelente alternativa para el Ecuador. Pero también debo ser claro, no podemos cometer los errores que cometimos con el petróleo. No podemos
hacer lo mismo que hicimos con la explotación del petróleo, que el petróleo, los ingresos del petróleo ingresen directamente para sostener al gobierno de turno y salir de paso con la economía nacional. Hay grandes ejemplos en el mundo donde los recursos no necesariamente alimentan el presupuesto general del Estado. Invito a todos los radioescuchas, que sé que son muy buenos en las redes sociales y en el Internet, a visitar el Fondo Petrolero Noruego. El Fondo Petrolero Noruego es un ejemplo de cómo se debe manejar los recursos económicos que provienen de los recursos naturales no renovables. Noruega considera que el petróleo y el gas que explota no es del pueblo noruego actual, es de las futuras generaciones. Wow. Igual que para el Ecuador, el petróleo no fue de nuestros abuelos, no es nuestro, sino debería ser del pueblo ecuatoriano independientemente en la generación que me toque vivir. Por eso, los recursos que provienen de la minería ecuatoriana no deberían ingresar al presupuesto general del Estado. Debería crearse un fondo y ese fondo debería alimentarse y el Ecuador debería tomar de ese fondo únicamente, no sé, un 5%, lo que hace Noruega. Noruega tiene un fondo que pasa de, creo que está por sobre los 500 o 600 billones. Es decir, ellos le prestan al fondo, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, y ese fondo, con lo que presta y recibe intereses, sigue creciendo. Con la rentabilidad generada, ¿no? ¿Se dan cuenta? Hay formas inteligentes. Por eso es que cuando, lamentablemente, la minería en el Ecuador ha tomado un rostro no aceptado por la sociedad. Las personas escuchan minería y se les pone la piel de gallina, porque dicen, yo no quiero contaminación, no quiero explotación de los trabajadores, no quiero enfermedades, porque hemos vivido lamentablemente y hemos convivido con una minería antitécnica, una minería que nos ha dejado pasivos ambientales y que, de acuerdo a la Constitución y a la ley de minería, el Estado es el responsable de esos pasivos ambientales por no haber tomado las medidas en su momento. Estimado doctor, tan didáctica su explicación y con su amplio conocimiento. Queremos agradecer, están muchas personas conectadas y bueno, tenemos demasiadas preguntas, aparte de los que ya habíamos planteado con el equipo de Públicamente. Queremos enviar un saludo para Alexander, Patty, Edison, Dayana, Jackie, Manu, Marcial, Miley y muchos nos están enviando muchas preguntas. Estábamos, mientras escuchábamos la intervención del doctor, haciendo un sedazo de todas las preguntas. Veo algunas muy interesantes, veo algunas que en realidad nos llaman a la reflexión y quisiéramos conocer también el punto de vista. Tenemos unas dos que específicamente nos ha pasado el grupo de Públicamente, de edición de nuestro programa. Nos están preguntando algo que justamente usted había considerado. Dice, estimado doctor, ¿qué opina usted de la fusión de estos dos organismos mineros, tanto el de minería y el ambiental, cuando sabemos que estos dos organismos trabajan de maneras y tienen propósitos diferentes? ¿Considera que es algo acertado por parte del gobierno actualmente? El tema, en primer lugar, de la creación de las carteras de Estado es una responsabilidad que la Constitución le otorga al presidente de la República. Por lo tanto, las decisiones que tome él, digamos, están amparadas en el marco constitucional y el marco legal. No hay nada aquí que criticar. Yo les invito a todos a mirar experiencias de países que manejan bien sus recursos naturales. Vuelvo a topar el tema de Noruega. Cuando recibía una capacitación respecto de cómo se maneja respecto del fondo petrolero noruego, era el Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Petróleo, Ministerio de Gas y Ministerio de Minería. Es decir, no importa, digamos, en manos de quién está la aplicación de la norma. Lo importante es el conocimiento. Lo importante es tener una idea clara de a dónde ir, a dónde queremos llevarlo al Ecuador si va por la línea de la minería. Dejamos que a rienda suelta siga la explotación minera, seguir jugando al gato y al ratón, perdonen que ponga este ejemplo tan sencillo, pero es lo que realmente venimos haciendo. Yo fui director ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control Minero justamente en el año en que se creó
en el año 2009, cuando entró en vigencia esta ley. En ese año realizamos 3 mega operativos, uno en Zamora Chinchipe, otro en el Napo y otro en Esmeraldas. Pensábamos que con esos mega operativos íbamos a terminar con la minería ilegal. A la vuelta de la esquina, es decir, al año siguiente, estaba la minería ilegal más fuerte, con el doble de maquinarias. ¿Se pueden imaginar? Está el Ecuador repitiendo exactamente lo mismo, y ya sabemos lo que dijo Albert Einstein. No tendremos resultados diferentes si hacemos exactamente lo mismo. Por lo tanto, seguir jugando a el tema de combatir y combatir, que hay que hacerlo obviamente, porque no podemos dejar a la naturaleza en manos de estos depredadores, de estos mineros ilegales. Pero tenemos que pensar en una nueva forma de salir del problema. El tiene un potencial y el oro tiene además esa bondad, para decirlo de alguna manera, que en este momento para el Ecuador se convierte en algo negativo. Esa bondad que es fácil de explotarlo, porque si no sería tan fácil de explotar el oro, pues pasaría lo mismo en Chile con el cobre. Y vemos que en Chile no pasa lo mismo, no hay explotación ilegal de cobre, y si la hay en ínfimas cantidades. ¿Por qué? Porque para poder refinar, para poder sacar una lámina de cobre o un hilo de cobre, necesito una planta metalúrgica de alta tecnología. En cambio, para poder explotar el oro, no necesito más que tener una pequeña máquina en la terraza de mi casa, quemar el oro y posiblemente contaminarme un poco, o utilizar algo que está prohibido en el Ecuador, que es el mercurio, pero que de la prohibición al hecho hay mucho trecho. Pues se utiliza mercurio, se utiliza cianuro y obtienen oro de una manera fácil. El oro tiene esa bondad y en este momento se convierte lamentablemente en algo que no le ayuda al Ecuador a combatir la minería ilegal. Además, los vecinos que tenemos, Perú y Colombia, que es las puertas de salida de la producción ilegal del oro ecuatoriano. Por supuesto, si vemos las estadísticas de cuánto oro vende el Ecuador, si vemos las estadísticas que nos pone Arcom, pues son totalmente inferiores a las cifras que los países como Inglaterra, como Australia, compran del Ecuador. Es decir, yo recuerdo un ejemplo que en alguna conferencia en el año 2014 decía, el Ecuador oficialmente declara que ha explotado 4,5 toneladas de oro. Solo Inglaterra nos había comprado 14 toneladas. La diferencia en minería ilegal. Para tener una idea de todo el oro que se explota en el Ecuador, para hablarlo en cifras de porcentuales, del 100%, el 25% se declara oficialmente a través de los organismos de control del Estado, como Arcom y el Ministerio de Minería, y el 75% se va por canales ilegales, a través de Perú y a través de Colombia. Son cifras alarmantes y bueno, que sería la preocupación. Entonces, estimado doctor, bendecido nuestro país, bendecido nosotros por tener esa disponibilidad de sea oro, sea específicamente petróleo, tenemos plata, tenemos algunos otros metales en los cuales podemos explotarlos y lo podemos explotar de manera rápida. Lo podemos explotar de manera sencilla sin no tener que realizar una inversión fuerte, ¿cierto? Sin embargo, entenderíamos que el Estado, que es el que a través de su política debería ejercer los controles, debería ejercer las condiciones, marcar el territorio, las reglas y normar para que, como usted lo indicaba anteriormente, sean justamente ellos, el Estado, a través de todo su aparataje, instituciones, carteras del Estado, sean los que determinen gravámenes, determinen control, seguimiento, que no se contamine el ambiente, etcétera. Parecería que la política de Estado no se realiza por quizás deficiencias en los gobiernos de turno. Ahora, tendríamos un contexto amplio. Si bien hablábamos de minería ilegal, ya no es solo la extracción artesanal, que anteriormente lo veíamos, ¿no? Una extracción artesanal, digámoslo, dispersa. Vemos que ahora en provincias como Napo, lo conversábamos con usted, en provincias como Zamora Chinchipe, ya están operando con maquinaria pesada, redes logísticas, que nos da un dato muy interesante. Usted nos decía que lastimosamente hay
grupos quizás de delincuentes o de delincuencia organizada que está tomando como un brazo de financiamiento justamente la minería ilegal. Y estas redes de logística y también de estructuras de protección armada quizás hacen que nuestro panorama se vea un poco desalentador, ¿no? La pregunta sería, ¿estamos frente a una minería informal o frente a una economía criminal organizada? De acuerdo a lo que conversábamos con usted, ¿cuál sería su punto de vista respecto de esta pregunta? Sí, bueno, para ello es muy importante un poquito ir atrás, es decir, recordar la historia minera del Ecuador. El Ecuador, pues desde la época precolombina, es un país minero. En la colonia también se explotaron minas y retoma el país luego de que en 1960 se encuentra petróleo en el Ecuador. Vinieron varias empresas petroleras y generalmente las empresas tienen dos divisiones, una petrolera y también una división minera, y comenzó a hacerse exploración en el Ecuador. Y obviamente con toda esta historia, con todo este pasado, inclusive cuando se construyó el canal de Panamá en 1903, el siglo pasado, pues ellos estaban buscando yacimientos de hierro para la construcción del canal, y una de estas misiones vino a Ecuador, y en Ecuador no encontró hierro, pero encontró Zaruma y Portobelo, encontró oro, y claro, por supuesto que no lo iban a dejar, no lo iban a dejar pasar, y Sadco es la compañía angloamericana que explotó durante más de 50 años el proyecto minero de Zaruma y Portobelo. Es decir, y de ahí vienen otras compañías, pero a hacer exploración. El tema es que nosotros nos confundimos y creemos que la minería es una sola, y no es así. Hay una minería a gran escala, una minería técnica, una minería organizada, donde hay recursos económicos que permiten, de alguna manera, aplacar los impactos ambientales que se generan. Según la ley de minería, también hay la mediana minería, la pequeña minería y la minería artesanal. Y obviamente la minería ilegal está tipificada como infracción y como delito, pero está reconocida tanto en la ley como en el COIP, porque vemos que este momento, lo que debería ser la excepción, que es la minería ilegal, está la regla. Y vemos que los grandes proyectos de minería a gran escala, haciendo un gran esfuerzo por mantenerse en el país, también son buenas noticias. Tenemos 2 proyectos de minería a gran escala que entraron en producción en el año 2019, justamente aquí en nuestra vecina provincia de Zamora Chinchipe. Está el proyecto Mirador, un proyecto que explota cobre a cielo abierto, y tenemos el proyecto minero Fruta del Norte, un proyecto de oro, una explotación subterránea, es decir, por túneles con impactos ambientales mínimos, y que ha logrado posicionarlo al Ecuador después del Perú, en segundo lugar en exportación de oro a nivel de los países de Latinoamérica. Imaginémonos, con una mina, solamente, queridos compatriotas, radioescuchas, estudiantes, colegas docentes, pensemos lo que sería el Ecuador. El Ecuador puede ser una potencia minera, pero aprovechémosla correctamente. El problema de la minería ilegal es que destroza los yacimientos. Pongo un ejemplo. Es como cuando un ladrón entra a una casa. El ladrón no busca las llaves, destroza la puerta, destroza las ventanas y va a buscar en la casa lo de más valor y huye. Es exactamente la minería ilegal. Entra al yacimiento y saca lo que más puede de valor, y lo demás lo echa a perder. Porque el oro está asociado con la plata, está asociado con el cobre y está asociado con otros minerales. Es decir, solamente una minería técnica puede explotar todo racionalmente. Puede todo aprovecharlo de una manera técnica. La minería ilegal aprovecha solamente el oro y el resto lo desperdicia. Por lo tanto, el Ecuador como país está perdiendo no solamente los recursos que se lleva la minería ilegal por la explotación del oro, sino de los demás minerales que lamentablemente quedan abandonados en la naturaleza y que al estar expuestos a los entes como el aire y el agua, se producen en grandes focos de contaminación. Este mensaje que nos acaba de dar el doctor, importante para nuestros estudiantes, que serán
justamente futuros administradores públicos y los llamados a encargarse de crear las leyes, serán nuestros representantes, serán nuestros políticos encargados de generar mejores leyes, cambiar, hacer las modificaciones respectivas, pero en sus manos estará justamente la posibilidad de hacer cambios estructurales en materia legal para que justamente evitemos el tema de la minería ilegal. Estimado doctor, queremos enviar otros saludos. El día de hoy se han conectado muchos, bueno, que están a través de la fanpage de UNL Radio. Aprovechamos para también darle un caluroso saludo y por siempre el apoyo aquí a Johnny Martín en UNL Radio, que siempre nos hace el aguante y nos ayuda con la transmisión. Bueno, muchos nos están felicitando nuevamente, doctor, nos felicitan específicamente por el invitado, por el manejo tan excelente, por el dominio de la temática y por su experiencia. Saludos para Lorena, para Xiomara, para Mirley. Tenemos muchas preguntas, se están planteando en realidad muchas, aparte que felicitan al doctor por ese análisis que aporta con insumos valiosos, tanto para la toma de decisiones, y nos están haciendo muchas preguntas puntuales. Bueno, aquí el equipo nos está ayudando a seleccionar las que quizás más necesitaríamos. Pero lo que nos está explicando el doctor, y otra vez, es que no todo es malas noticias, también tenemos buenas noticias, y lo importante sería... aparte de que normalmente vemos en medios de comunicación que quizás solo se transmiten las noticias negativas, que justamente han habido inconvenientes con personas que están dedicándose a esta minería ilegal. Entonces, en un contexto amplio, mi estimado doctor, hablamos del impacto ambiental sistémico. Sabemos que, por ejemplo, en el Parque Nacional Podocarpus, por ejemplo, la minería ha alterado el cauce del río Loyola, que ha generado, bueno, fragmentación ecológica, que es el término correcto, y pérdidas, por ejemplo, de bosque nativo. La pregunta sería, estimado doctor, ¿por qué el impacto de la minería ilegal es más grave que la simple deforestación que podríamos ver? ¿Sería algo relacionado con los que nos comentaba alguna vez? Un dato importante el conocer que justamente la minería ilegal, como hace esta incursión, digámoslo, no técnica, no planificada, no correcta, no eficaz, ocasiona toda una cadena de contaminación y quizás de pérdida de eficiencia en la explotación, que quizás podría ser esa una de las causas. Pero quisiera preguntarle, mi estimado doctor, ¿usted considera que en cuanto a impacto ambiental, cómo podríamos considerar este impacto ambiental de la minería ilegal respecto de una minería ilegal? Y otra pregunta que nos están haciendo aquí nuestros radioescuchas, que nos están preguntando las diferencias entre, por ejemplo, dicen minería a cielo abierto, minería bajo tierra y el tema de la minería artesanal. Esa es la segunda pregunta. Lo escuchamos. Gracias, muchas gracias por el interés y qué orgulloso me siento realmente de que tengamos esta capacidad de nuestros estudiantes de ser críticos ante lo que escuchamos, críticos ante nuestros docentes, críticos de lo que pasa en política pública en el Ecuador, porque a veces decimos, sí, hay política pública, sí, pero ¿qué tipo de política pública? ¿Resuelve los problemas? Si no resuelve los problemas, entonces es una pésima política pública. Y a veces las políticas públicas se le encarga a un grupo de, entre comillas, expertos para que se encierren en una oficina y desarrollen proyectos, actividades, programas que no van de la mano con la realidad nacional. Y creo que eso está pasando en minería, porque los problemas no se resuelven, lamentablemente se agudizan. Y uno de los problemas más graves es justamente los impactos ambientales. Los impactos ambientales que ya hemos podido lamentablemente ver en noticias de televisión, y es lo que de una u otra manera no ayuda a la minería técnica, porque todo el mundo ve estas imágenes de minería ilegal y considera que toda la minería es así. ¿Por qué no vemos las buenas noticias? ¿Por qué no vemos la forma técnica, cómo se explota fruta del norte? ¿Por qué no vemos ese manejo responsable, social y ambientalmente de lo que es una minería técnica? ¿Por qué no generamos a nivel de nuestros estudiantes posibles guías, posibles visitas guiadas, visitas técnicas a estos proyectos para cambiar la imagen? Es decir, la imagen de la minería en el Ecuador, lamentablemente, está de una u otra manera deteriorada.
tenemos que aceptar que es una realidad y que no hacemos nada. Nos ganaron, yo digo ahí sí, con todo cariño y respeto, las fundaciones ecológicas y ambientalistas. Ellos posicionaron que la minería es mala per se, que la minería es la enemiga del agua, no entiendo por qué, que la minería es per se enemiga de la vida. Y esas frases se han posicionado en nuestro país, han generado de una u otra manera un impacto en el posicionamiento del ideario de las personas en la sociedad, que hay un rechazo, creo, mayoritario. Si entendiéramos cómo otros países han aprovechado la minería para salir del subdesarrollo, estaríamos pensando como una opción. Digo, hay efectivamente impactos ambientales graves, y lo más grave es que la Constitución y la Ley de Minería, en el caso de que estos impactos ambientales no sean susceptibles de encontrar a su responsable, el responsable final es el Estado. Es decir, que el Estado se carga además de estos impactos ambientales. ¿Por qué? Porque el Estado es el responsable de que no haya minería ilegal. Decimos, sí, es el responsable, Arcom es el responsable, con apoyo de la policía, con el apoyo del ejército. Y sin embargo, vemos en noticias, todas las semanas se realizan y seguimos jugando lo que decía peyorativamente el gato y el ratón. Entonces, hacemos lo mismo, no tendremos diferentes o nuevas opciones. Respecto de la segunda pregunta, bueno, la ley de minería, primero la Constitución. La Constitución divide a los recursos naturales en dos grandes grupos: los recursos naturales renovables y los no renovables. Los renovables como el agua, como los bosques, y los no renovables, los minerales y los hidrocarburos. ¿De acuerdo? Gas y petróleo como hidrocarburos, y los minerales, los metálicos, es decir, el oro, la plata, el cobre, todo lo que transmite calor. Los no metálicos, que son los que sirven para la construcción, los industrializables, todo lo que son pisos, baldosas, vidrio, y los materiales de construcción, como su palabra lo dice, que van directamente a la industria de la construcción, como piedra, como ripio, como arena. Adicionalmente, la ley de minería, para ya bajar de nivel normativo, clasifica a la actividad minera por su magnitud. Es decir, pequeña minería permite hasta 300 toneladas de producción de mineral. Mediana minería hasta 1000 toneladas. Y minería a gran escala de 1000 en adelante. Eso para hacer una minería legal técnica a través de una concesión minera. Pero la ley de minería también da la posibilidad de obtener un permiso minero, que es algo diferente de una concesión minera. Un permiso minero, es decir, más fácil de obtenerlo. Y el permiso minero sirve para hacer minería artesanal. Es decir, que podría yo eventualmente trabajar hasta 10 toneladas día. Es decir, cifras totalmente ínfimas. Y obviamente en el Ecuador lo que se ha permitido es la minería artesanal, y vemos que en el catastro minero tenemos, no tengo el dato exacto, creo que son más de 2000 permisos artesanales. Creo que tenemos 220 concesiones para minería a gran escala, que es lo que deberíamos realmente propender, acumular, porque eso genera riqueza y desarrollo y evita pasivos ambientales y sociales, porque lamentablemente hay que reconocer que la inversión que se necesita para los proyectos mineros son altas inversiones, grandes inversiones, que las empresas multinacionales tienen ese dinero para invertir. La pequeña minería, la minería artesanal, pues cuenta con otros montos que lamentablemente, por más que exista buena voluntad, a veces terminamos generando impactos ambientales. Estimado doctor, con la explicación que nos acaba de comentar, quedan nuestras dudas, bueno, las dudas que nos están planteando sobre todo nuestros estudiantes. Bueno, aparte de que nos siguen enviando muchas más preguntas, se nos van a quedar algunas preguntas pendientes para poder dar respuesta de parte del doctor. Pero bueno, vamos a continuar. Teníamos otro tema importante que justamente el equipo de Públicamente nos había hecho conocer para abordarlo el día de hoy con el doctor. Estamos hablando de el tema también relacionado directamente con la parte económica, ¿no?
Sabemos que estamos en una economía dolarizada y tenemos una dependencia. Nuestra economía depende de la parte extractiva. Somos una economía que depende mucho de tanto los ingresos petroleros como también de los ingresos mineros. Ecuador, como economía dolarizada, depende de exportaciones de commodities como petróleo y oro, entre los principales. La pregunta, mi estimado doctor, ¿la dependencia estructural del extractivismo de Ecuador favorece indirectamente esta expansión de la minería ilegal? Porque considerando algo que usted había comentado hace un momento, las cifras serían preocupantes, consideraría que alarmantes. Deberíamos apuntar hacia minería legal, tener más concesiones para minería legal, pero vemos que se incrementa demasiado el tema en minería artesanal y minería ilegal. Si seguimos dependiendo de esta política extractivista, la cual no es la más eficiente, creo que el panorama sería desalentador para nuestro país. Nuevamente lo vuelvo a plantear, la dependencia de nuestra economía, de esta economía directamente extractivista, ¿usted considera que favorecería indirectamente la expansión de la minería ilegal? Cuando se me pregunta respecto de el extractivismo, ¿y qué pasa si el Ecuador deja de ser un país extractivista? La respuesta inmediatamente es: el Ecuador debe tener otra opción. No podemos abandonar nuestro bote salvavidas y lanzarnos al mar. Debemos tener otra opción. Algunos proponen el turismo, algunos otros proponen, no sé, se me ocurre, por poner una, la que más se escucha en foros. Pero, ¿será posible que el Ecuador viva solamente del turismo? Yo categóricamente digo no. Algunos dicen desarrollemos la agricultura. ¿Será posible que el Ecuador viva solamente del desarrollo de la agricultura y el turismo, con las vías que tenemos, con el clima, etcétera, etcétera? Y la pregunta que yo les hago cuando se me plantea justamente esta interrogante de si el Ecuador debería pensar en una opción de dejar de ser un país extractivista y buscar otra, que ya estoy tratando de recoger lo que se escucha en diferentes paneles, el turismo, la agricultura, etcétera, etcétera, ¿estaríamos preparados para dejar de ser un país que desaprovecha sus recursos naturales no renovables? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿por qué el Ecuador tendría que no aprovechar sus recursos naturales no renovables? ¿Acaso no somos responsablemente ambientales con el mundo? ¿Acaso el Ecuador no tiene más del 50% de su territorio declarado con una de las categorías de protección, sean estas zonas de biosfera, bosques protectores, parques nacionales, zonas intangibles? Es decir, el Ecuador ambientalmente es muy responsable. No tenemos ninguna razón para decir que el Ecuador no aproveche sus recursos naturales. La culpa no es del recurso natural renovable, la culpa no es del oro, no es del cobre, no es de la plata, no es del mineral. La culpa es de quien administra mal esos recursos. Con una buena administración de los recursos naturales no renovables, de los recursos minerales, el Ecuador puede dejar el primer mundo y obviamente cuando estemos ya en el primer mundo, ahí sí pensaríamos en dejar el extractivismo, porque tendríamos dinero suficiente para pensar en otras opciones. Pero ahora, les pregunto a todos, y cada uno contéstese para sí, ¿creen que estamos preparados para abandonar la poca explotación petrolera que tenemos, la poca explotación minera que tenemos y dejar todo en tierra? ¿Por qué? ¿Qué le debemos al mundo? Doctor, qué importante su reflexión y su mensaje. Nosotros somos el medio por el cual traemos especialistas como el doctor para justamente elevar esta conversación. Ponemos toda la información para que justamente el estudiante, el docente, la ciudadanía en general, los que nos siguen a través de UNL Radio, saquen sus propias conclusiones. Quisiera concluir con esta última pregunta, mi estimado doctor. Ya lastimosamente el tiempo pasó tan rápido, es por la intensidad de esta conversación y del podcast que justamente hemos tenido el día de hoy. Nos plantean unas preguntas a través del fanpage de UNL Radio, nos ha hecho llegar el equipo de Públicamente de manera interna. Nos dicen, en función del análisis que acaba de realizar el invitado del día de hoy, entonces la falla sería institucional
Es decir, el problema es falta de leyes o la falta de capacidad institucional. ¿Cuál sería su respuesta, mi estimado doctor? Yo creería que la ley de minería debe ser obviamente revisada y el Ecuador como país debe tomar una decisión. Si queremos ir por la vía de la explotación de los recursos minerales, debemos tener una ley que permita la obtención de permisos y concesiones mineras de manera continua, de manera ágil, de manera fácil. Lo propio la obtención de las licencias y permisos ambientales, que no sea un cuello de botella. Quienes obtuvieron la concesión minera pues hacen fiesta, pero cuando se enteran de que para poder iniciar actividades mineras deben contar con una licencia ambiental, y cuando estaba por separado el Ministerio del Ambiente demoraba años en otorgar esa licencia, pues a la final se retrasa y la concesión otorga plazos estrictos para realizar las diferentes fases de la actividad. Es decir, no obtengo una concesión minera e inmediatamente al siguiente día estoy extrayendo lingotes de oro. Primero tengo que hacer una prospección, luego tengo que hacer una exploración. Normalmente la norma da de que de cada 100 proyectos de exploración, de 1 a 5 proyectos llegan a efectivamente encontrar un yacimiento. Las demás simplemente les toca abandonar el país porque no encontraron lo que buscaban. Por lo tanto, no toda concesión se convierte en un proyecto minero, en un yacimiento. Es decir, si el Estado supiera dónde está el yacimiento de oro, lo explotaría directamente. Claro. El problema es que no sabemos. Entonces hay que permitir la exploración, y obviamente la exploración va de la mano con el derecho a la explotación, o si no, nadie haría exploración. Por lo tanto, volvemos al tema. El Ecuador tiene que decidir si quiere en algún momento ir por la vía de la explotación de los minerales. Debe efectivamente pensar en una política minera integral. Y una política minera integral comienza con la revisión de la actual ley de minería y también, permítanme decirlo, espero que no cause mucho revuelo esto, pero también con ciertas normas de carácter constitucional que no apoyan para nada a una inversión seria en recursos minerales. Estimado doctor, su aporte el día de hoy para el podcast de la carrera de Administración Pública ha sido uno de los más valiosos. Ha sido un programa que ha tenido el día de hoy muchas visitas. Primero nos quedamos con muchos mensajes que nos han hecho llegar, muchas preguntas. Solo avanzamos a despejar algunas de las que nos habían pasado. Se nos quedan muchos saludos, se nos quedan muchas incógnitas. Pero lo importante es que a través de este diálogo, a través de tener especialistas como usted, puede llegar la información a nuestros estudiantes, a nuestros compañeros docentes y a la sociedad en general. Mi estimado doctor, antes de finalizar con el programa del día de hoy, quisiéramos escuchar sus palabras finales para como cierre al podcast del día de hoy. Lo escuchamos. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Como docente de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja, me siento muy honrado con el nivel de este tipo de programas. Creo que la academia tiene que elevar el nivel de la discusión, tiene que confrontar estos temas que son sensibles. Entiendo que muchos de los oyentes no compartirán lo que digo y lo respeto, por supuesto. Estoy siempre dispuesto a ampliar lo dicho en este diálogo. Hay mucho que discutir, hay mucho que ponernos de acuerdo, y además de agradecer la invitación y la oportunidad de dirigirme a la comunidad universitaria principalmente, quisiera simplemente concluir que de una u otra manera debemos llegar a ponernos de acuerdo que el oro es el principal mineral de exportación en el Ecuador. Y este crecimiento viene siendo sostenido. Les hablaba que en el año 2014 hablábamos de 14 de 140 toneladas de oro. Pues en la actualidad estamos hablando ya más de 300 toneladas de oro. Es decir, va aumentando la explotación. Claro. Que no todo sea vía legal, eso es otra cosa, ya lo hemos discutido ampliamente. Y eso es lo lamentable, que las cifras no reflejan las estadísticas fiscales.
sino que el oro lamentablemente sale con sello colombiano y sale con sello peruano, aunque la producción sea ecuatoriana. Por lo tanto, una actividad minera sustentable y sostenible para el Ecuador, que sea amigable con el ambiente y que sea responsable con la sociedad, será posible única y exclusivamente cuando los ecuatorianos miremos no solamente a la minería como la minería ilegal, sino como una posible vía de desarrollo del país y como una posible salida del subdesarrollo del Ecuador. Muchas gracias. Y esa ha sido la intervención del doctor Diosdado Chamba, especialista en materia minera, docente de la carrera de Derecho de la Universidad Nacional de Loja. Con esto queremos hacer el cierre del podcast públicamente el día de hoy, 24 de febrero del año 2026, enviándoles un caluroso saludo. Será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes y muchas gracias. Públicamente. Públicamente, un espacio de la carrera de Administración Pública para acompañarte en este fascinante viaje a través de las ideas, teorías y prácticas que dan forma a nuestras sociedades. Públicamente. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. ¿Lograste un título? ¿Ya viviste una meta? Ya lograste un tercer nivel, pero ¿y si aún falta tu gran historia por escribirse? Haz que tu experiencia cuente, haz que tu carrera evolucione. Estudia una maestría en la Universidad Nacional de Loja. Más de 60 programas de posgrado en áreas clave del país. Con modalidad